Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Si mi fe ha de caer, Él me sostiene.
sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Buen día, un saludo especial a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Y hoy en este día tenemos que recordar que solo nos sostendrá el Señor Jesús. Nos ama el Salvador, Él nos sostendrá. Y sobre todo Él sostendrá a todas las madres. Feliz día a todas las madres, esas madres luchadoras, esas madres trabajadoras, esas madres sacrificadas, esas madres abnegadas. Y en especial, un saludo para mi madre. Te amo, madre. Pero antes de comenzar con la palabra de Dios hoy en este día, quiero orar por todas las madres del Perú y del mundo entero. Acompáñenme en este tiempo de oración, por favor. Señor, te damos las gracias, Dios glorioso, por estas mujeres virtuosas. Te damos las gracias, Señor, por todas estas mujeres sacrificadas. Te damos las gracias, Altísimo Padre, porque no hay nadie como tú, Señor. Nos has bendecido con cada uno de nosotros, con una Madre gloriosa y maravillosa. Gracias, poderoso Rey. Pero también tú nos bendices con tu palabra de una manera, Señor Dios, gloriosa, pues haces sabio al sencillo. Y tráenos esa palabra hoy, Señor, en este día. Guíanos, guíanos.
Guíanos para no ser los mismos. Guíanos para seguir madurando en este camino de regreso a casa. Que tu Espíritu Santo, Señor, que more en nosotros, que more en cada una de nuestras vidas, hable y testifique de tu presencia. En el nombre bendito que es en Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Quisiera comenzar contándoles una historia. Una historia que dice así más o menos. Esta mujer quedó viuda a la edad de 33 años. Me cuentan la historia. Esta mujer tenía 3 hijos. Una tenía 5 años, la otra tenía 12 años y su hijo mayor tenía 13 años. De repente, esta mujer queda viuda. Su esposo muere y encima esta mujer no tenía trabajo. En los meses que después fallece su esposo, ella solía decirle a sus hijos: tranquilos, hijos, seguramente alguien va a tocar la puerta y van a atenderlo. Y cuando venga esa persona, compras tú, por favor, el pan, compras el azúcar, compras leche y nos preparas un lonchecito, le decía el hijo mayor. Los hermanos se miraban. ¿Y qué creen? Al poco rato tocaban la puerta. ¿Y qué pasaba? Que venía una persona para decirle: ¿se encuentra la señora que pone inyectables? ¿Se encuentra la señora que pone inyecciones? Los hermanos se quedaban sorprendidos. La mamá los miraba y les sonreía. Era viuda, pero estaba empezando a ejercer fe. Era viuda, pero tenía la convicción, la certeza. Y también es enfermera. Ya han pasado 36 años de su viudez. Sigue viuda todavía. Y sigue fortaleciéndose en el poder del amor de Cristo Jesús en su corazón. Hoy quiero contarles, quiero narrarles a través de la Escritura una historia maravillosa. Una historia de una mujer que también quedó viuda. Una mujer que quedó viuda en medio de esta situación. Una mujer que quedó viuda en medio de un mundo donde no realmente la viuda era tratada como debía de ser. Por favor, quiero que ustedes me acompañen al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Pues deseo compartirles la historia de esta mujer, donde aprenderemos muchos principios. Así es, me voy a referir a la viuda de Sarepta. Esa viuda de Sarepta. Y nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a comprender, nos va a ayudar a madurar nuestra fe en medio de esta cuarentena. Empezamos con Primera de Reyes, por favor, capítulo 17. Y quiero con ustedes leer el primer versículo. El primer versículo. En el primer versículo nos vamos a encontrar con el personaje llamado Elías, un profeta que va a predecir la sequía. Dice el versículo 1, leamos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fue una profecía realmente muy contundente, sino por mi palabra. Vive Jehová, Dios de Israel. Vive el gran yo soy, vive el eterno, dijo Elías. Y realmente sucedió. Hubo una sequía en los días de esta viuda. El versículo 2, en la cual quiero leer con ustedes, al 4, dice exactamente lo que le pasó al profeta Elías. El versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado, y a los cuervos que te den allí de comer, y los cuervos que te den allí de comer. Impresionante. Algo que tú y yo podemos estar viendo. Realmente aquí está sucediendo algo extraordinario. Algo que, amados y amigos, uno no lo puede dejar pasar nada más así en lo alto. ¿Dónde se ha visto que los cuervos dan de comer a los hombres? ¿Dónde se ha visto? ¿Se imaginan a un cuervo trayendo alimento para el hombre? Definitivamente, Dios le había dicho al profeta que se esconda en un lugar del desierto para que acá el rey enemigo no pueda encontrarlo. El profeta Elías obedece al mandato de Dios de manera inmediata. El profeta Elías es obediente, tiene una relación constante con el Señor. Es más,
Lo que resalta aquí es cómo estos cuervos entregan el alimento al profeta. Dios en su divino plan, Dios en su perfecto plan, Dios en su misericordia ha determinado, ha decidido utilizar a los cuervos. Pero también quiero que nosotros reflexionemos en algo. Elías está dispuesto, porque tiene un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Sin discutir, él obedece. Así es, amado Dios. Así es, amados amigos. Dios es el Todopoderoso. Y Elías no discute con el Señor. Elías solo obedece a la palabra. Y hoy en día, para que nuestra fe siga madurando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir obedeciendo, tenemos que seguir creyendo a la palabra de Dios. El Señor Jesús dejó algo expresado sobre guardar su palabra. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y haremos morada con él. Una simple y sencilla pregunta, amados amigos y hermanos. ¿Estamos guardando la palabra de Dios? ¿Estamos creyendo a ese Dios poderoso, que su palabra nos guía a toda verdad, cuya palabra es viva y eficaz? El que ama al Padre, su palabra guardará. Qué impresionante lo que vemos aquí. Qué interesante cómo Elías tiene esa relación con Dios. Y Elías entiende el mandato divino de Dios. Entiende el acontecimiento que está sucediendo. Podemos hacernos una simple pregunta más. ¿Están las familias hoy en día amando a la palabra de Dios en medio de esta pandemia? ¿Están creciendo las familias hoy en día realmente con ese gozo en su corazón de obedecer al mandato divino de Dios? ¿Estamos amando al Padre? Quisiera hacerles una pregunta más. ¿Están los jóvenes amando al Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser? Yo quisiera realmente dejarles esas preguntas en su corazón, pero quiero volver a la historia, quiero volver a este personaje en el cual estamos empezando primero, para llegar a la viuda de Sarepta y ver esos principios que nos van a ayudar en nuestras vidas. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, en el cual estamos, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Por favor, conmigo. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿De dónde habrán sacado carne los cuervos? No lo sé. ¿Qué tipo de carne ellos habrá elegido llevarle a Elías? No lo sé. Me imagino que habrán llevado, aunque no dice aquí la Biblia, pero me imagino que habrán ido a la casa del rey Acab, el rey de Israel, y los cuervos habrán sacado su carne y le habrán llevado para dar de comer al profeta. Algo sí es seguro, no le faltaba comida, pues la tenía por la mañana y la tenía por la tarde. Dios manda. En este caso los cuervos obedecen. Dios manda. Viene la palabra al profeta. Y en este caso el profeta Elías también obedece, pues tiene esa naturaleza obediente. Pero quiero continuar contigo y leer los versículos 7 al 9, por favor. Dice los versículos de 7 al 9 de Primera de Reyes, capítulo 17. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Qué impresionante.
Una vez más, y es algo reiterativo, Dios habla al profeta y el profeta obedece. Dios da orden a los cuervos y los cuervos obedecen. La bendición viene a través de la obediencia a la palabra de Dios. Pero esto es algo interesante aquí en el versículo. Dice que el Señor Todopoderoso, el Creador, el Padre de los cielos, ha dado orden. Esta vez ya no a cuervos, esta vez a una mujer viuda. Es impresionante. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿No es maravilloso? ¿No es asombroso? O sea, Dios lo está sacando de la comodidad. Se acabó el agua en el arroyo de Kerit. Se acabó. Así que lo envía a un lugar muy cerca de Sidón y Tiro, un lugar llamado Sarepta. En ese lugar reinaba el padre de Jezabel. ¿Quién era? La esposa del rey Acab. Y esta vez viene la provisión a través, no de los cuervos, sino a través de una mujer que era viuda. Viuda. Realmente Dios nos va a sorprender las múltiples formas y maneras cómo nos va a proveer. En otras palabras, Dios va a guiarnos a seguir madurando en fe, a seguir creciendo en fe. En medio de esta situación en la cual nosotros estamos viviendo hoy en día, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando. Pero esta vez, al ver la Escritura y al ver la relación que Dios tiene con su profeta, observo que la historia va a ser totalmente diferente. El profeta será quien va a alimentar a la viuda. El profeta será quien realmente le dará la indicación correcta. Y esos son los principios que quiero ver hoy contigo en este día. ¿Sabes por qué? Porque Dios, así como lo usó a Elías, te va a usar a ti. Y va a usar a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, queridos amigos, recibe a Cristo en tu corazón y déjate usar por el Señor hoy en este día de una manera sorprendente, de una manera maravillosa. Y así tu fe y mi fe, y así nuestra fe siga creciendo. Déjate guiar por Él. Sé obediente a la palabra. Sé obediente a ella. Por favor, quiero que lean conmigo. Dios lo está enviando a un lugar fuera del territorio de Israel. Lo envía a una tierra donde hay pobreza. Y encima, lo envía a una viuda que tiene un hijo. Quizás cualquiera de nosotros diríamos, ¿no? Señor, si me quieres enviar a un lugar, envíame a un lugar donde haya comodidades, Señor. Si me quieres enviar a un lugar, envíame a un lugar donde haya personas adineradas, pudientes. Pero escuche bien, en su eterna sabiduría Dios lo envía a esa casa. Lo envía a estar y permanecer y mostrar algo glorioso que quiere mostrarnos a ti y a mí hoy en este día. A la casa de una viuda. Sigamos leyendo los siguientes dos versículos. Versículos 10 y 11 de Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Déjenme indicarles, amados hermanos y amigos, déjenme aclarar esto. En esa época, en los tiempos bíblicos, la mujer viuda era fácilmente reconocible por sus ropas. En ese contexto, en esa situación, la Biblia dice que el destino de estas mujeres viudas que no pudieron casarse era la pobreza. Estas mujeres viudas que no pudieron casarse era el abandono y por último, por consiguiente, la muerte. La muerte. Huérfanos, viudas, extranjeros. El derecho israelita se ha ocupado de un modo especial de las viudas, quienes con los huérfanos y los extranjeros forman el estrato más desfavorecido de la población. Viuda, quiero leerlo
es una mujer que no percibe ayuda económica en lo absoluto o protección social de ningún varón, sea porque su marido ha muerto, sea porque ha sido abandonada, queda sola, sin hermanos, escuchen bien, sin padres, sin ninguna familia, sin parientes que la cuiden. Pero escuche bien, las viudas están bajo la protección especial de un Dios fiel, de un Dios justo, de un Dios amoroso, de un Dios verdadero. Dice 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, honra a las viudas, que en verdad lo son. También dice los Salmos, capítulo 68, versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Es Dios en su santa morada, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Volviendo a la historia, Elías le dice a ella, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, te ruego. Déjenme decirles que en las épocas del tiempo bíblico, la gente era muy amable. La cortesía realmente era anotarse, sobre todo con un extranjero. Estas prácticas de cortesía eran notorias. Y ella felizmente lo practicó con el profeta. Ella escuchó, lo reconoció. No sabemos cómo habrá reconocido al profeta Elías, pero lo reconoció. Así que le pide por favor que le traiga un poco de agua. Dame un poco de agua en un vaso para que yo beba. ¿Se dan cuenta? Le está pidiendo agua en medio de la sequía. ¿De dónde va a conseguir? Si apenas tenía para ella, si apenas tenía para su hijo, si estaba saliendo a recoger leña, ni leña tenía siquiera. ¿Se imagina la extrema pobreza de esta mujer? Ella dijo claramente, solo tengo para mí y para mi hijo. Lo siento. Podemos decirlo. Pero les pido a ustedes, amigos y hermanos, les ruego que nos imaginemos por un instante esta situación con esta mujer. Si alguien viene y te pide a ti hoy en día, imagínate que alguien se acerca y te dice, ¿me puedes dar un vaso con agua, por favor? ¿Qué le diríamos? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Sobre todo siendo un desconocido. ¿Seríamos gentiles? ¿Seríamos amables? ¿Seríamos afables? ¿Seríamos corteses? Pues en el Antiguo Testamento esta era una práctica tan natural, tan normal, que ya se está perdiendo hoy en estos días. Recuerden, no había agua. Recuerden, había una sequía. Por tanto, la mujer había podido decirle al profeta, lo siento, pero no tengo agua. Pero ella no, ella accede al pedido. Y cuando accede al pedido, el profeta se da cuenta y le agrega una orden más a su pedido. También quiero pan. Por favor, le agregas pan. Elías se da cuenta de la gentileza de esta mujer. Por tanto, le dice, también tráeme pan. Algo que uno no saca de su mente. ¿Cómo le pide pan? Si ella dijo claramente que no lo tenía. Pero sí dijo algo que expresa lo más profundo del corazón de una persona que sabe escuchar. Dice el versículo 12. Y ahí quiero que prestemos mucha atención la forma como responde esta mujer, que es viuda, que tiene un hijo, que es pobre, que está recogiendo leña. Dice el versículo 12 de Primera de Reyes, capítulo 17. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Impresionante. ¿Saben qué es lo impresionante? Vive Jehová tu Dios, vive el Señor, vive el gran yo soy, vive el eterno Padre, vive.
salió del corazón de esta mujer. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Me pregunto, ¿cómo es que ella llegó a entender, a comprender que él era un profeta de Dios? Me pregunto, ¿acaso era cristiana? Nos podríamos preguntar, nos podríamos decir. Pero hay algo que puso Dios en el corazón de esta mujer. ¿Será que esta mujer estaba buscando a Dios? ¿Será que esta mujer había escuchado de las maravillas de Dios? Recuerden, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta mujer, lo primero que sale es: vive el Señor Todopoderoso, Dios poderoso. Él vive por siempre y para siempre. Y qué hermoso que en estos tiempos también las familias de la tierra, en medio de esta pandemia, en medio de este dolor, en medio de este caos, en medio de esta desesperación, en medio de las penas, la tristeza, las angustias, digamos juntos, unánimes, ciudades, países enteros: vive el Señor Dios Todopoderoso, vive Jehová nuestro Dios, vive y reina por siempre y para siempre. Dice en la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo 12, dice: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Impresionante. Claramente lo dice Lucas capítulo 6, versículo 45 en la última parte. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Si estuviéramos nosotros en los tiempos del profeta Elías, ¿qué diríamos? Si estuviéramos nosotros en este tiempo, ¿cómo pensaríamos? ¿Quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a dar de comer? Amados hermanos y amigos, reflexionemos por un instante. Metámonos en este asunto, en esta situación que está viviendo. Dice claramente el versículo: un poco de aceite en la vasija, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Un poco. Y nosotros a veces decimos: pero con este poco, ¿qué puedo hacer? Con este poco, ¿cómo puedo bendecir a los demás? Con este poco, no me va a alcanzar. Lo que pasa es que este poco lo estás viendo desde la perspectiva tuya, pero no lo estás viendo en las manos de Dios, no lo estás viendo en el poder de Dios, el Todopoderoso. Hay un episodio en las Escrituras donde se prueba a los discípulos. Jesucristo prueba a sus discípulos. Esta situación se da en un contexto donde hay que alimentar a una multitud de hombres, de mujeres y de niños. El Señor Jesucristo le da una orden a sus discípulos. Leamos Lucas capítulo 9, versículo 13. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Impresionante. No tenemos. Solo tenemos 5 panes y 2 peces nada más. Es lo poco que tengo. No tenemos, no sabemos qué hacer. Sin embargo, en la historia de Lucas capítulo 9, versículo 13, cuando el Señor Jesús prueba a sus discípulos, le da una orden a sus discípulos de alimentar a una multitud, hubo un muchachito que accedió a lo único que tenía, que cedió lo único que tenía: 5 panes, 2 peces. Y fue suficiente al ponerlo en las manos de Dios para alimentar a una multitud de 5.000 hombres y de miles de mujeres y niños. Realmente no se murieron de hambre ese día. ¿Saben por qué? Porque Dios es quien multiplica. Y quizás algunos de nosotros digamos: es lo único que tengo. Está bien, eso es lo único que tú tienes. Ponlo en la mano de Dios, en ese Dios extraordinario que hace de gente ordinaria cosas extraordinarias. Pon en esas manos de ese Dios poderoso y maravilloso. El Señor Jesús bendiga ese accionar tuyo y lo multiplique. Hoy en día hay tanta necesidad de hambre realmente de la palabra, hambre realmente de crecer en fe, gente que se muere, gente angustiada, gente que ya no sabe qué hacer. Con esto poco, ¿qué puedo hacer? Ponlo en las manos del Dios Todopoderoso, que multiplica para suplir no solo tus necesidades, que multiplica para suplir también las necesidades de los demás. Volvamos
a la historia de la viuda de Sarepta. Realmente algo que tenemos que pensar, que ella le ha revelado de forma clara al profeta la situación en la cual ella se encuentra. Esta mujer ha llegado a su final total. Esta mujer ya no tiene más recursos. Claramente decía, tengo un poco de tinaja, tengo un poco de aceite, solamente voy a recoger leña y voy a prepararlo, un bocado para con mi hijo y morir. Esta mujer ya no tenía esperanza. Esta mujer estaba desesperanzada. El final había llegado para ella y para su hijo. Se siente derrotada, solamente espera la muerte nada más. Se siente olvidada por la gente, se siente olvidada quizás por sus padres, por sus familiares. Recuerden, no tenía familiares, estaba sola. Quizás tú también te sientas igual, olvidada por tus propios hijos. Nos sintamos olvidados por nuestros propios familiares. Nos sintamos olvidados por nuestros propios cónyuges. Quizás te sientas olvidado de tu propia nación. Quizás pienses que te han dado la espalda. O quizás también has renegado y te sientes olvidado de tu propio pastor. Es más, te sientes olvidado por Dios. Te sientes olvidado por Él. Pero déjame decirte que Él no nos ha olvidado. Que el Rey de Reyes y el Señor de Señores no nos ha olvidado. Y Él está enviando cada situación a cada uno de ustedes, a cada una de estas familias, para realmente tú y yo seguir creciendo en fe, seguir madurando en fe. ¿Sabe algo impresionante en la historia de esta viuda? Ella dijo, vive Jehová, tu Dios. ¿Ve usted en alguna parte de este episodio que ella se queja? ¿Ve una parte de este episodio que ella reniega de su situación? ¿Ve acaso usted que ella lo dice con enojo, con lágrimas, molesta, enojada, exacerbada? ¿Ve acaso que ella siente que el profeta se está burlando de ella? ¿O le está jugando una mala pasada? En ningún momento. ¿No es tremendo? ¿No es tremendo el temor de esta mujer? ¿No es tremendo lo que Dios ha puesto a esta mujer? Recuerde, Dios ha ordenado a esta mujer. Y es de Sarepta. No era del pueblo de Israel. Algo que por favor tenemos que entender, que era un Dios que se iba a revelar a ella. La fe de esta mujer estaba siendo probada en medio de una sequía. En medio realmente de mucha necesidad. Pero la fe de esta mujer iba a madurar. La fe de esta mujer realmente iba a encontrarse con un Dios eterno, con un Dios glorioso, con un Dios maravilloso. Pero ella primero obedece. No reniega, solo se entrega. Solo sigue la orden por labios, por medio de su siervo. Dios está hablando a vuestro corazón. Dios está hablando al corazón de cada uno de ustedes. Y Él dice, ven a mí. Yo quiero que tú sigas creciendo en fe. Quizás, amigo, usted aún no ha hecho esa decisión por Cristo Jesús. Yo le animo que lo haga hoy en día. Yo le animo que se acerque hoy en día. Para que vea el poder de Dios sobre su vida. Para que vea cómo la mano de Dios realmente es con sus hijos. Y con toda alma que cree y que tiene mucho temor de Él. Tiene mucho temor de Él. ¿Sabe lo que le dijo el profeta a esta mujer? Dice el versículo 13 de Primera de Reyes, capítulo 17. Claramente, leamos juntos. No tengas temor. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Uno pensaría que este hombre está loco. Uno pensaría que este profeta está loco. Está bien, le dice, no tengas temor, no tengas temor. Ve lo que hay en el corazón de esta mujer, pero le dice el profeta, hazme a mí primero. No tengas temor, pero hazme a mí primero. Dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Dejémonos perfeccionar por su palabra. Empieza hoy en este día, en esa relación, que tu fe siga madurando, que siga madurando en medio de esta cuarentena y que no salgamos igual, que salgamos distintos, que salgamos diferentes, sin temor en nuestros corazones, con esa plena confianza de que Dios es por nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Impresionante. La viuda de Sarepta, sin temor, escuche bien, sin temor, escuchó atentamente la instrucción e hizo como se le dijo. Creo que esta mujer estaba ejercitando fe. Creo que esta mujer estaba entrando en esa conexión con el Dios Todopoderoso. Solamente obedeció la instrucción. Pero algo impresionante que tengo que rescatar aquí, que me gustaría observar con ustedes. El profeta le dice: hazme a mí primero. Trae a mi memoria las palabras del Señor Jesucristo, registrada en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Impresionante. La viuda va, obedece y decide darle primero al profeta. Impresionante. En realidad no le estaba dando a él, en verdad le estaba dando a Dios. Eso es lo que en esencia esta mujer estaba ejerciendo fe. No te estoy dando a ti, le estoy dando a un Dios poderoso. Vive Jehová, tu Dios, vive Jehová, vive el Señor poderoso. No te estoy dando a ti, le estoy dando a mi Dios. Porque yo no sirvo al hombre, sirvo al Señor Todopoderoso. Es impresionante la vida de esta mujer. Es impresionante la actitud de esta mujer. Es impresionante la fe de esta mujer en medio de una sequía. ¿Cómo está la fe de nosotros en medio de esta cuarentena? ¿Cómo está la fe de nosotros en medio de tanta angustia, de tanta necesidad, de desempleos por aquí y por allá? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué estamos aprendiendo? Si no aprendimos de toda esta situación que estamos viviendo, realmente te perdiste de algo maravilloso para que tu fe siga ejerciéndose, para que tu fe siga madurando en medio de esta cuarentena. Pero sabes, luego de obedecer las órdenes de este profeta, la viuda recibe una promesa gloriosa y maravillosa, la cual quiero leerlo también con ustedes. Dice el versículo 14 de Primera de Reyes, versículo 17, quiero leerlo contigo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Observe usted, amado hermano y amigo, observe usted. Elías desde un inicio tiene esa revelación de Dios, desde un principio. Y Elías le está garantizando a esta mujer. Elías no le está diciendo: por mí, yo voy a orar, por mí, tú vas a tener abundancia, por mí, la harina de la tinaja no va a escasear, por mí, no te preocupes, yo voy a poner mi mano sobre él, yo voy a orar. No está diciendo eso. Elías también tiene la convicción, la certeza absoluta y segura que la provisión viene de parte de Dios. Elías sabe a quién sirve. Elías sabe cuál es la posición y el dónde está. Elías conoce a su Dios proveedor y le está diciendo a esta mujer: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Y si Él lo ha dicho, Él lo cumple, porque no es un Dios que mienta. No es un Dios que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, y no lo hará. Impresionante. Dios le da esa palabra al profeta para que le dé esa promesa a esta mujer. Y Dios también quiere que tú y yo sigamos creciendo, sigamos ejerciendo fe, creciendo a la promesa de Dios. Realmente el profeta confiaba en ese Dios. Y esta mujer empezó a entrar en ese camino, en ese proceso de madurar su fe.
Tiene que haber resultados. Definitivamente tiene que haber resultados. Algo extraordinario que tenemos que notar es de que esta mujer no era israelita. Esto estaba en un lugar llamado Fenicia en esa época. Qué maravilloso es ver cómo el amor de Dios no solo se extiende a su pueblo, se extiende a todos. Se extiende a todo aquel que viene a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. Ha dado. Dame a mí primero. Dios ya no dio a su Hijo. Murió en la cruz por ti y por mí. Resucitó y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. De ahí intercede por ti y por mí, para que nuestra fe siga creciendo, para que nuestra fe siga madurando, para que nosotros sigamos firmes en este camino de regreso a casa. No perdamos ninguna de estas etapas, ninguno de estos principios de la obediencia, ninguno de estos principios realmente creer a la promesa de Dios. Y nuestra fe, tu fe, mi fe, la fe de esta humanidad, la fe de este mundo seguirá creciendo. ¿Saben qué, amados hermanos y amigos? ¿Escucharon algo que dijo? Dame a mí primero. Dame a mí primero. Hay una historia en la cual quiero contarles. En esa misma zona, en ese mismo lugar, años después, el Señor Jesús se va a encontrar con una mujer sirofenicia que le ruega un milagro a favor de su hija. Este episodio se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 27 al 28. Dice así: a esa madre Jesucristo le dice: deja primero que se sacien los hijos. Respondió ella: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aún los perrillos. Una misma situación años después. La historia de la viuda de Sarepta tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Parece que la viuda ha oído hablar de Dios. Da a entender. Y claramente dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No oigas tus propias voces. No oigas la mentira, el engaño de este mundo, que muchas veces te traen desánimo, te traen desaliento. Muchas veces críticas, murmuraciones, realmente quebranta, debilita, disminuye, mengua tu fe. No permitas esto. No oigas esas voces. Oye la voz de Dios a través de su palabra. La fe, la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me imagino a esta mujer escuchando ahí al profeta, pidiéndole primero un poco de agua en un vaso, en un tiempo de sequía. Ella actúa amablemente, cortésmente, gracias a Dios. Y en ese momento el profeta le dice: también quiero pan, pero ni siquiera tenía pan. Tenía que preparar el pan. Tenía que cocinar el pan. Tenía que preparar la masa primero. Y yo me imagino durante todo ese tiempo, esta mujer empezó a ejercer fe. Sabía que no le iba a servir a un hombre. Sabía que le estaba sirviendo a un Dios fiel, justo, vivo y verdadero. Quiero continuar con ustedes leyendo los dos últimos versículos que son cruciales para nosotros. Dice los versículos 16 y 17. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho al profeta, había dicho por Elías. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Recuerde, era una mujer viuda. Recuerde, tenía un hijo. Recuerde, ayuda económica no tenía. Ayuda emocional
menos si ya quería preparar su último bocado y morirse. Protección social de algún varón u otro no había, no tenía. Recuerde, era viuda, pero sí tenía la seguridad, la certeza que hay un Dios. Ella habrá escuchado, por eso reconoció en Elías la presencia de Dios. Vive Jehová tu Dios, vive el Dios de Israel. Es probable, me imagino, que esta mujer escuche esa promesa, la atesore en su corazón y empieza a cocinar y empieza a preparar allí este pan. Con alegría, con gozo, el hijo con hambre, el hijo hambriento. Tranquilo, hijito, tranquilo. Hay un Dios fiel, justo y verdadero. Hay un Dios glorioso, hay un Dios maravilloso. Hijito, esta es una prueba en la cual tú y yo vamos a salir adelante. Me imagino conversando con su hijo. Hijo, es el tiempo que tú y yo sigamos madurando nuestra fe en medio de esta cuarentena. ¿Qué elección de vida recibió esta mujer? Y se la entregó inmediatamente a su hijo. ¡Qué ejemplo práctico! ¡Qué principio del servicio! Pero primero es la fe de esta mujer. ¿Saben por qué? ¿Cómo es que pasó esto? Usted se preguntará. Sencillo, hermanos, rindiendo mi corazón al Señor. Rinda su corazón a Cristo. ¿Cómo es que sucedió todo esto? Obedeciendo a la palabra de Dios y creyendo a sus promesas. ¿Cómo es que sucedió esto? Buscando primeramente a Dios y su justicia. Pues buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo cree usted? No es mirando alrededor de mí, no es mirando lo poco que tengo, tampoco es mirando en mi interior, no, Señor, sino yo me derramo delante de ti. Confío, Señor Dios, en tus promesas, que son vivas y eficaces. Te doy todo lo que yo tengo, Señor, me humillo delante de tu presencia. Tu fe va a tener que crecer, tu fe va a empezar a madurar, tu fe se va a evidenciar. Y tus palabras van a ser tan certeras, no solo con tus hijos, no solo con tu cónyuge, no solo con tus padres cuando tienen mucha necesidad. Necesita una palabra de aliento, pero díselo con fe, con convicción, con certeza. Eso es lo que se está pidiendo hoy en día. Y eso es lo que tú y yo lo tenemos. Aquellos que aceptaron al Señor Jesús en su corazón, tenemos esas palabras que hemos recibido del Padre en nuestros corazones. ¿Quieres recibirla tú hoy día, en este día? Quiero decirte que hay un Dios maravilloso. Quiero decirte que hay un Dios todopoderoso. Quiero decirte que ese Dios de Elías, ese es el mismo Dios al cual yo te estoy predicando. Quiero decirte que ese Dios que se acercó a esta viuda, ese es el mismo Dios al cual yo te estoy predicando. Hay un Dios que sigue haciendo maravillas en medio de la escasez. ¿Sabes? Dice que no menguó. Dice que no disminuyó ninguna de su provisión. No disminuirá la provisión divina de lo alto, su palabra, su esencia en nosotros. Y eso hará que tu fe, mi fe, siga madurando, siga creciendo, siga pasando por estas etapas en la vida en la cual tú y yo tenemos que pasar. Pero esta mujer realmente maduró de una manera gloriosa, de una manera maravillosa. Yo me imagino, ella preparando con alegría, con gozo en su corazón. Recuerden que no renegó, no dijo, ¿qué me estás pidiendo? Oh Dios, ¿no te das cuenta que me estoy muriendo? Recuerden que no renegó. Recuérdenlo, y lo hizo con alegría. Su hijito estaba allí, ella con gozo expresaba, me imagino que le daba gloria a Dios. Si tu fe ha de caer, recuerda que Él te sostendrá. Él es el único que nos va a sostener. Y sabes, quisiera hacerte recordar unas palabras maravillosas que está escrita en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 25 al 26. Algo que el Señor Jesús dijo con respecto a Elías y a la viuda de Sarepta. Quiero leerlo por favor contigo. Y en verdad os digo, dijo el Señor Jesús, y en verdad os digo,
que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. A una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Maravilloso. Yo solo quiero enfocar a la viuda, por favor. Solo quiero enfocar a la viuda pobre, desamparada, ¿no? Que vimos al inicio, que parecía eso, ¿no? Desprotegida, ¿sí? Pero era un Dios que no solo le iba a proteger, que no solo le iba a prosperar, no solo eso. Hizo primero que su fe se ejercitara, que su fe madurara, que su fe creciera, para que pueda ver la protección y la provisión de Dios en su vida. Definitivamente, nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Por qué Dios envía a Elías a otro país cuando tiene tantas viudas en Israel? ¿Por qué? El mismo Señor Jesucristo trajo a colación esta cuestión tan importante. Tenemos que admitir una simple y sencilla explicación. Yo creo que esta mujer estaba buscando realmente a Dios. Y yo estoy absolutamente convencido que hay muchos hombres y muchas mujeres aquí que están buscando de todo corazón a Dios hoy en este tiempo, que están humillándose a Dios hoy en este tiempo. Pero quizás te preguntarás, no veo el poder de Dios, no veo la mano de Dios, no vea su mano, ve su rostro, busca el corazón de Dios, aprende a conocer al Padre. Pide las bendiciones, pero busca aquel que bendice. Tu fe y mi fe necesita seguir creciendo. Tu fe y mi fe necesita seguir madurando. ¡Qué impresionante lo que dice el Señor Jesús! Lo voy a enviar, no a mi pueblo, no a las viudas de mi pueblo. ¿Somos tú y yo, no crees? ¿Y somos todos aquellos que venimos rendidos a Él, no crees? Yo creo que esta mujer quería tener una relación con Dios. Y recuerden que Dios todo lo ve. Recuerden, Él está viendo lo más profundo de tu corazón. Y Él sabe que tú quieres empezar a tener una relación con Él. Realmente es una gran lección para nosotros hoy en día. ¿No crees? Realmente es una gran lección. Recuerden, es bienaventurado dar que recibir. Pero si observamos en Primera de Reyes, lo que hemos leído el capítulo 17, el relato sugiere que la viuda iba a alimentar a Elías. Pero el Evangelio de Lucas nos cambia. Nos dice que Elías era quien iba a alimentar a la viuda y a su hijo. Déjeme decirle que ambas son correctas. Ambas son apropiadas. Porque las bendiciones de nuestro gran Dios son abundantes. Las bendiciones de nuestro gran Dios siempre se van a multiplicar en todo aquel que cree, porque su fe ha sido repotenciada. El apóstol Pablo dice claramente en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, el Dios de Elías, el Dios de esta viuda, ahora suplirá todo conforme os falte, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una fe que maduró en medio de una sequía, una fe que maduró en medio de la escasez. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Basta de renegar de Dios. Basta de decir, no veo su mano poderosa, no veo su provisión. Basta de eso. No creo en sus promesas, basta de eso. No blasfememos más. Humillémonos, al contrario, más de todo nuestro corazón. Quisiera terminar con una simple y sencilla conclusión hoy en día. ¿Se acuerdan que les hablé al inicio la historia de una mujer que hoy ya está por realmente jubilarse? Tiene 69 años y 41 años de su vida ha estado trabajando. Y Dios sigue trabajando también en el corazón de ella. Y Dios sigue trabajando en tu corazón, en mi corazón. Si esta viuda, en cuestión nada más de segundos, reconoció que ese es el Dios verdadero, que vive Jehová, el Dios de Israel, que vive el gran yo soy, ¿por qué no tú hoy
en este día tan hermoso, te humillas y te rindes ahí a Él y le digas: Señor, yo también quiero que de mis labios produzca esta palabra, que salga de mi corazón, Señor, tu palabra que digas que tú vives por siempre y para siempre. ¿Por qué no tú allí en tu lugar le pides a Dios que nos perdones, que te perdone, que nos perdone a cada uno de nosotros? Quizás estás ahí tú con tu esposo, con tu esposa. Quizás ustedes han renegado, quizás los hijos están ahí. Quizás estás con tu madre, quizás estás con tus padres ahí. ¿Por qué no se humillan juntos? Quizás tienes a mamá lejos, quizás tienes a papá lejos. Quizás, ¿por qué no le llamas y le dices: Padre, perdóname, perdóname? Quizás cuántas veces tu padre, tu madre te ha dado estos consejos: hijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Crea la promesa de Dios. ¿Por qué no tú y yo también nos humillamos delante de su presencia y decimos: Señor, yo quiero tener una eterna relación contigo? Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Anhelo y desfallezco, mi deseo es sentarme allí donde tu misericordia me hace descansar, donde tú eres mi hogar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está